Santo, te damos gracias, gracias por tu fidelidad, gracias porque vos sos tan bueno, tan bondadoso, Dios. Hoy estamos acá solo por tu gracia, hoy estamos reunidos, Dios, para escuchar tu voz, para escuchar lo que vos querés decirnos en esta noche, para seguir entendiendo y comprendiendo un poquito más de lo inmenso que sos, Dios. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos un espíritu de sabiduría y entendimiento para comprender tu voluntad, para poder entender aún más a la esperanza a la que fuimos llamadas como hijas tuyas. Te bendecimos y te damos gracias, Dios, en tu bendito nombre Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, qué hermoso tiempo y qué lindo poder compartirlo. La verdad es que a mí en particular estos sábados es como que me genera también el sentarte, ¿viste? El poder buscar y entender un poquito más de cosas que capaz no sabía, y esto está bueno, ¿no? Así que el compartir, el poder llenarnos, el poder tener estas pequeñas reflexiones o leer la Biblia de una manera que podamos hacerla nuestra, ¿no? Estábamos por la carta de 2 de Timoteo y hoy vamos a avanzar por el capítulo 3, pero como no quiero poner en situación de crisis a nadie para que me relate un poco de todo lo que venimos hablando, quiero hacer una mini intro de todo lo que estuvimos hablando, del capítulo 1, 2, porque está bueno estar estudiando un libro, pero a veces perdemos como la esencia, ¿no? Cuando entramos en cada versículo, como que terminamos de perder la esencia global de todo lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Y entendíamos que las cartas de 2 de Timoteo la escribía Pablo. Pablo ya se encontraba en la cárcel, en una situación, creo que era una etapa, creo, año 64 ya después de Cristo, ¿no? Pablo entra en esta situación, son cartas pastorales, tanto la carta de Timoteo como la de Filemón bueno, y de Tito son cartas pastorales, porque Pablo se las escribe a las iglesias, y esta particularmente Pablo se la escribe a Timo, que era responsable, que había sido asignado y llamado para pastorear la iglesia de Éfesos. Entonces, en Éfesos había todo un desorden, ¿no? Y no solo un desorden, ¿no? Y toda herejía, digamos, se me levantaban un montón de pensamientos, de cosas distintas que querían judaizar a las personas. Bueno, la cuestión es que a través de todo ese lío, digamos, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Tanto le escribe como la primera como la segunda. En la primera carta Pablo no estaba en esta cárcel, tenía una prisión domiciliaria, pero después fue liberado. Ya en la segunda carta sí estaba prisionero, no podía ya, digamos, predicar el evangelio, sino que estaba ahí, y él ya tenía, y ya sabían que como que era la última sentencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esta parte donde Pablo le dice a Timo y lo anima nuevamente, que es lo que nosotros estuvimos viendo, mirá que te recomiendo a que vives el don que hay en vos, ¿no? Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de amor, de poder, dominio propio. Bueno, lo anima a seguir, a ser un atleta, a ser un soldado, que es un poco lo que habíamos hablado la otra vez, a ser como un labrador, a permanecer en la carrera, a ser perseverante ante las situaciones, a ejercerse o esforzarse, no en sus propias fuerzas, sino esforzarse en la gracia de Cristo Jesús, y que pueda experimentar ese poder que está en la gracia de Dios que nos da a cada una de nosotras y de nosotros, ¿no? Entonces empieza a animarlo y a darle consejos, y además le dice, sé un buen ejemplo, que fue lo que hablamos el sábado pasado, ¿no? El ser un buen ejemplo, seguir predicando la sana doctrina, pero no solamente hablar y decir, sino tener presente quién te está oyendo, y tener presente que tus palabras, como habíamos dicho, podían construir o destruir. O sea, tener presente que tampoco está bueno entrar en discusiones, en situaciones medias complicadas, ¿no? Es como que acá le estaba diciendo todo esto a Timoteo, pero sé un buen ejemplo, permanecer en la carrera, permanecer fiel al Evangelio. Van a venir persecuciones, pero sabe que como la gloria que viene es mucho mayor, ¿no? Y esto le decía a Pablo una y otra vez,
mirá que morimos, o sea, morimos, pero vivimos en Cristo, y así constantemente, ¿no? Y acá, a todo eso de lo que Dios nos viene hablando, a partir de esta carta de 2 Timoteo, empezamos hoy el capítulo número 3, ¿no? Que es un poco también similar a lo que veníamos leyendo, estos consejos que Pablo le remarcaba a 2 Timoteo, ahí así que vayan buscando sus Biblias. Acá lo tengo, capítulo 3, y el título dice los postreros días. Hemos escuchado muchas veces, ¿no?, los postreros días en la Biblia, y más que nada se hace siempre muy referente a los postreros días en el Antiguo Testamento, ¿no? Como siempre nombran en el Antiguo Testamento como los postreros días como el día del Señor, ¿no? El día que vendría el Salvador, ¿no? El Mesías, ¿no? Bueno, acá Pablo vuelve a mencionar esto a Timoteo, y vamos primero a leer el versículo 1 que dice, también debes saber esto, ¿no? Qué hermoso acá Pablo, porque Pablo lo tiene a Timo como un verdadero hijo, ¿no? Como que verdaderamente, no solo que lo tiene a Timo como un verdadero hijo, sino que siente y ama a la iglesia a la que Timo fue encargado. Entonces, por cuidar a Timo, por cuidar a la iglesia en donde Timo también tenía que pastorear, Pablo le dice, también debes saber esto, ¿no? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y a veces estos postreros días, ¿no? Es un periodo, cuando ellos a veces llaman postreros días, que era un poco contemporáneo a lo que ellos estaban viviendo, pero a veces es un periodo, o sea, desde que vino Jesús a la tierra hasta que vuelva, va a ser esos postreros días, ¿no? Siempre va a ser esos postreros días, ese periodo inmenso de postreros días que dice, vendrán tiempos peligrosos. Acá, entre paréntesis, obviamente, ¿no? Cuanto más uno vaya avanzando en esos años, más peligroso y más complicado se pone la cuestión, ¿no? Pero en este lapso, en este periodo de tiempo, en esta etapa de la historia, que, o sea, no habla en algo particular, sino en esa etapa de los posteriores días, dice, vendrán tiempos peligrosos. También pueden, en vez de peligrosos, pueden señalarlos como tiempos violentos, acá también tiempos difíciles, o tiempos llenos de angustia, ¿no? O violentas como mencionaba, ¿no? Son tiempos como de angustia, peligrosos, ya como que le dice, mira que no viene tan buena la cosa, ¿no? Y acá le dice, ahora le dice, no viene tan buena la cosa, pero ¿por qué serán difíciles esos días? ¿No? ¿Por qué Pablo le dice esto a Timo, que un poco nos dice a nosotros también? También tenés que saber esto, vendrán tiempos difíciles, ¿no? Pero, ¿qué es lo que lo hace difícil al tiempo que nosotros estamos viviendo? Y acá está en el versículo 2 que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traicioneros, no terminamos mal, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Después vamos a seguir, ¿no? Pero, ¡fua! ¿Cuántas descripciones y cuántas palabras acá no podemos leer de por qué son difíciles esos postreros días? ¿Y acá de qué está hablando Pablo? No solo, nosotros estuvimos viendo que Pablo además hablaba un poco de esto de la mala doctrina, ¿no? Que no tenían una buena doctrina, que hacían como, se desvirtuaba de lo que Jesús había establecido, de la Biblia, digamos, de la palabra de verdad, desvirtuaban todo. No solamente eso, no solo que cambiaban la doctrina y que la modificaban a su piacere, sino acá también está hablando del carácter de una persona. O sea que el periodo es difícil porque además el carácter moral de los hombres, no solo de los que están afuera, porque en realidad el mundo es eso, ¿no? Es
como que es todo lo que describimos a veces, es el mundo completo, ¿no? Como que dice, porque amarán, hombres amadores de sí mismo, ¿no? Avaros, vanagloriosos, o sea, personas que aman el dinero, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impios, o sea, ingrato como les sale, bueno, de todo, ¿no? Pero acá describen al mundo, ¿no? El mundo caído del pecado, y algo particular que no sé si acá lo identificaron, que podemos ver, es el Dios de este siglo, que es como el Dios al yo, ¿no? Yo no sé, bueno, ahí ya acá, ahí te veo, ¿cuántos movimientos hoy en día más que nada hay de el amor al yo, de amarte a vos mismo? A ver, vamos a hacer un paréntesis para que no me interpreten. No quiero decir que no debemos amarnos, porque la Biblia dice que debemos amarnos a nosotros mismos, pero en un contexto donde la Biblia, ¿qué dice la Biblia en ese contexto donde Jesús habla y dice, ama a tu Dios, ¿no? Por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y por segundo, amate a vos y a tu prójimo como vos mismo, ¿no? O sea, esto de no es solamente el yo, el me amo yo, sino que el cristianismo es una contracultura a la de este mundo, donde no es simplemente amarme a mí mismo, sino primero amar a Dios, después amarme a mí y al prójimo como a mí mismo. Pero acá dice que en estos posteriores días, esta cuestión de el yo mismo, el amar a mí, el amar el dinero obviamente para satisfacer mis necesidades y deleitarme, y así, digamos, y una decía, amadores de los deleites más que de Dios mismo. O sea, decir, hoy en día está, hay que disfrutar, o sea, amo disfrutar de todo de lo que tengo a mi alrededor, menos que, dice, más a los deleites que a Dios mismo, o sea, amar otras cosas más que a Dios mismo. Y acá es a veces donde no, a veces el mundo o los pensamientos o las cuestiones, la ola, nos lleva un poco a todos estos pensamientos. A mí me pasa que, que a veces en el Facebook, a veces ya, estás viendo, no sé, hay siempre alguien que la critica mucho, una chica que se llama Ivana Nadal, no sé si la conocen, pero bueno, que parece ser, no tengo muy idea de qué es lo que creo, qué es lo que hace, pero sé que como que tiene toda esa cuestión de la naturaleza y el amor a ellos mismos, como que no pueden odiar porque si no, no sé qué, bueno, desconozco mucho y por eso no voy a hablar tanto, pero a lo que voy es el amor al yo, o hay esos TikTok que son muy graciosos, que dice buenas, buenas, bueno, eso es gracioso, ¿no? No es parte de esto, de lo serio, de la cuestión del tema, pero qué importante es no tenernos a nosotros como el centro de todo lo que pasa, ¿no? Porque en realidad de los tiempos difíciles que se avecinan, y por lo tanto Pablo le comentaba a Timo, era por estos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, y que no solo, obviamente, eso es parte del mundo que somos nosotros, digamos, el mundo que cayó a causa del pecado, pero además esos pueden estar también en la iglesia, porque a veces pueden estar como los lobos vestidos, ¿no? De ovejas, y ahí es complicado en nosotros para poder seguir y permanecer en la palabra de Dios y en nuestra fe, ¿no? Y en el versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y se tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. O sea, a estos evitalos. No dicen que lo odies, no dicen digamos, que los no dicen que te metas en su grupo y no, a estos evítalos. Trata de no acercarte, de no generar una relación cercana, ¿no? Porque no es bueno, porque a veces presta la confusión todo eso. Y si vemos una contrapartida, digamos, una contracultura a lo que verdaderamente debemos actuar y ser, porque acá habla de un carácter, ¿no? Acá Pablo está diciendo, tened cuidado por estos días, porque se vendrán tiempos difíciles por estas partes, por estos hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
que aman más los deleites que Dios. O sea, a partir de todo eso, vamos a ver en Filipenses, capítulo 2, yo acá lo tengo a mano, a mano, dice, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, acá lo tengo, dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión, perdón, empiezo a partir del versículo 3. No hagan nada por egoísmo, todo lo contrario a lo que Pablo le decía acá a Timo, tené cuidado de estas personas, ¿no? Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores, a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué increíble esto, ¿no? Porque la vida del cristiano es un poco esto, no es solamente a mí misma y me amo yo y amo todo, ¿no? Y como acá dice, ¿no? Cuidado de estos hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿no? Pim, 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 crueles, bueno, de todo, ¿no? Impetuosos. Y acá dice todo lo contrario, ¿no? Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, que está bien, o sea, no es que no nos debemos amar y no nos debemos cuidar, sino también por los intereses de los demás. Que es un poco lo que Cristo vino a hacer, a mostrarnos en la tierra, que no es solamente uno, ¿no? Y acá miren que sigue esto, porque esto es buenísimo, esto Filipenses es hermoso, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En otros versículos dice, su sentir debe ser como el de Cristo. El sentir, la esencia, esa esencia debe ser como la de Jesús. Que quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo. Y podemos seguir, eso podemos seguir leyendo en Filipenses, pero eso es lo que nosotros debemos seguir, ese carácter, el carácter de Cristo, ese sentir, el no solo velar por nuestros propios intereses, sino por el interés de los demás. Eso es donde debemos caminar en eso, ¿no? Y el pedirle a Dios poder vivir de esa manera y no como esta, que como acá dice, acá Pablo nos dice, evita este tipo de personas, ¿no? Evita este tipo de personas, porque después, más adelante dice, porque de estos son los que se meten, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas corruptencias, ¿no? Estoy media trabada, ¿verdad? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar con... Hoy más que nunca, ¿qué nos pasa? Que tenemos muchísima información en la mano. O sea, hoy podemos ver 50.500 reuniones de iglesia de todo tipo, o sea, podemos estar un montón o sea, podemos ver un montón de cosas y a veces vamos un ratito para allá, otro ratito para allá, otro poquito para acá, un poquito para allá, pero en realidad necesitamos permanecer en la verdad y no, como acá pasa, que no pueden llegar a conocer la verdad porque un movimiento u otro movimiento los agarra o los toma, ¿no? Todo por, bueno, esto, ¿no? Por a veces, sí, o sea, no sé si ustedes, a mí me pasó una vez como de estar en un ambiente donde prácticamente el cristiano es bendecido simplemente porque tenga cosas, ¿no? Porque, uy, como que si no viene esa bendición, o ese auto 0 kilómetros, o esa casa, o ese esto, o ese aquello, prácticamente Dios no está con vos, o algo mal hiciste. Y en realidad eso es todo lo contrario. Entonces debemos a veces, y a ver chicos, esto se lo digo con total, digamos, sabiendo que hay personas, o particularmente he conocido a personas que verdaderamente se sentían tan mal, porque esa era la cultura que capaz en ese lugar le impregnaba, ¿no? De decir, si prácticamente si no estás súper bien, como que
algo mal estás haciendo y no sé, Dios no está con vos, como que no es simplemente el dinero o el amor a sí mismo o el resaltar o algo, y en realidad el sentir de Cristo es otra cosa. No se trata de vanagloria, de, uy, soy exitoso porque tengo millones de seguidores, soy exitoso, o sea, no está mal que lo tengas, y gloria a Dios porque lo hizo, pero a lo que voy es que no porque tengas una cosa es así, y no digamos, o porque sos bendecido porque tenés esto y no sos bendecido por Dios, o no estás con Dios porque no tenés lo otro, ¿no? A eso voy, a la esencia de lo que es el sentir de Cristo, que no se trata de tener para mí mismo y la vanagloria esto y aquello, simplemente sino amar a Dios, amarme a mí y amar al otro, y velar por el interés también del otro, como así lo hizo Jesús, o sea, Él vino, se humilló, se entregó por amor a nosotros. Entonces, ese es el sentir que nosotros debemos ver, no simplemente el yo, porque el origen, el culto al yo, ¿no? Es el origen de todos los males, prácticamente. O sea, el querer tener en grandes, ¿no? En potencias, ¿no? Hablamos, prácticamente, no sé, en guerras, en situaciones complicadas, difíciles, o sea, es por la vanagloria completa, ¿no? Por el yo mismo. Y a eso es donde debemos trabajar y morir, y decir, a ver, Pablo, esto le estaba diciendo a Timo, en este momento, con una iglesia media desordenada, cuando se levantaban distintas doctrinas prácticamente, pero él iba y le decía, mirá, cuidá esto. En esos postreros días que hoy estaba hablando que es un periodo de tiempo, van a ser difíciles porque van a haber este tipo de hombres que nos pueden engañar y llevar de la verdad, de lo que es la esencia de la verdad. Y seguimos, y dice, no sé si me siguen, me ponen una manito así como, viste que en el chat está la manito. Dice, y de la manera que, acá dice Yanes y Jambres, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repróbados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos como también lo fue a la de aquellos. Y yo hoy me quedé pensando a qué se estaba refiriendo acá Pablo cuando le dice, y de la manera que Jams y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, estas personas, ¿no? Hombres corruptos de entendimiento reprobados en cuanto a la fe. Acá, ¿qué pasó en esa situación? Y voy a Moisés. No quiero leerles en la parte que está, pero les digo por si quieren después leerlo, que está en Éxodo 7:11. En Éxodo, ¿qué pasó? Dios los manda a Moisés y a Aarón a hablar con el faraón para liberar al pueblo de Egipto, y estos, que acá los pone como nombre, James y Jane y Jambres, no sé si se pronuncia así, pero bueno, eran los hechiceros del faraón, y cuando Moisés pone la vara para que se convierta en serpiente, ellos también imitaban y hacían lo mismo, y ponían vara y serpiente. Pero la palabra dice que esta serpiente, que era la que se convertía con la vara de Moisés, era la que se comía el resto, ¿no? Como es la verdad. Y acá Pablo un poco compara ese mensaje que Moisés llevaba, o sea, la verdad. Moisés fue directamente bajado el mensaje directo de Dios al faraón, y acá Pablo compara lo mismo, dice el mismo mensajero, la verdad yo estoy llevando esa misma comparación de importancia, y así como estos hechiceros se resistían ante Moisés, ante el mensaje de Dios, acá pasaba lo mismo, estas personas se resisten al mensaje de verdad. Y acá Pablo le decía, mirá, pero, dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue lo de aquellos. Así como la serpiente se devoró a las serpientes imitadoras que ellos hacían, así exactamente va a pasar. O sea, eso no va a ser eternamente que va a pasar así, sino que en algún va a llegar a la luz y se va a revelar todo lo que estas personas están haciendo, ¿no? Como estuvieron haciendo en ese momento. Y dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y acá vuelve nuevamente Pablo a hablar al carácter de Timoteo. Chicos,
es hermoso el servicio, el predicar la palabra, como siempre hablamos en lo que es 2 de Timoteo, pero es tan importante, así como lo que nosotros vivimos, o sea, así lo que nosotros decimos, que vivamos, o sea, que nuestra vida, que nuestro carácter sea lo mismo, el sentir de Cristo, ¿no? Y acá dice, has seguido mi doctrina y conducta, las dos cosas a la vez, porque si solamente hacemos la doctrina y no hacemos una conducta, ¿qué somos? Somos hipócritas. Eso es fuerte. Y a veces, muchas veces caemos en eso, ¿viste? Che, uy, esta la fallé, bueno, pero, o sea, no digo que no está, que vamos a agarrar siempre, pero a lo que voy, acá vamos en Jeremías, no sé, a ver, que me quiere ayudar Mumi, que siempre le gusta leer, en Jeremías 32, versículo 39, que habla un poco de esto, de qué importante es poder ser reflejo de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos, y cómo nosotros nos conducimos. Porque en definitiva, a veces podemos hablar mucho, pero si nuestra vida no refleja el carácter de Cristo, es como complicado. Igual, no tengamos miedo, esto es un proceso, es una obra en construcción, ¿no? Dios lo que empezó lo irá perfeccionando en nosotros. Así que, Mumi, te escuchamos, no sé si pudiste... Sí, 32:9, ¿no? Sí. Jeremías 32:9. Y le compré a mi primo Yanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní los... ¿Eso es? Jeremías 32:9. A ver, me parece... ¿Por qué no? A ver. Capaz que yo lo tengo mal anotado. Para que... Ahí va. No pasa nada. ¿Será 29:11? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. No. Bueno, me habré equivocado. Ya los voy a buscar el versículo entonces. Que en realidad lo que habla el versículo es esto, de que nuestra conducta sea exactamente lo mismo a lo que nosotros decimos. Ya se los voy a buscar después, pero capaz que algo le erré acá, y bueno, por las dudas, para no robarles el tiempo, me voy a seguir, pero después, no sé si por el mismo chat, por el grupo de jóvenes les paso el versículo. Pero en realidad lo que hablaba en ese versículo es esto, ¿no? De que que nuestra vida sea exactamente lo mismo que lo que decimos, y a veces es complicado, pero ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que animarnos a decir, bueno, Dios, esta situación, el contexto, lo que vivimos es difícil, pero en vos queremos esforzarnos, en esa gracia que nos da ese poder para día a día vivir esa vida cristiana, donde mi doctrina, o sea, la palabra de Dios, mi conducta, mi forma de vivir, sea el reflejo de verdaderamente de lo que creo, ¿no? De lo que hay en mi corazón. Dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados también, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es impresionante, porque acá Pablo le decía, estos hombres vanagloriosos y que aman la verdad, se aman amadores de sí mismos y aman el dinero, más los deleites y demás, ellos, claro, si vos le decías, venite conmigo que vas a poder llegar a sufrir padecimientos,
obviamente que no es esto. Es un poco de lo que hablamos, ¿no? A veces tenemos que ser conscientes de que a veces la vida cristiana trae un poquito de padecimiento. A veces no es un padecimiento como en otros países que es complicado llevar la palabra, que es difícil, que hoy tenemos el privilegio de poder compartirla sin ningún inconveniente, pero hay otros que no pueden hacer eso. Pero imagínense que, o a veces sufrimos esos pequeños rechazos, ¿no? Cuando uno dice que cree, como que o te dejan de la, no sé si le ha pasado o en la facultad o en el colegio, o cuando dijeron sí, soy cristiano. A veces uno tiene esos pequeños rechazos que son muy pequeños en comparación a lo que acá Pablo y otras personas han padecido por el Evangelio. No quiere decir, no los invita a decir tienen que padecer y tener una vida de sufrimiento, no, pero a veces puede llegar a tocar esa etapa, y eso no quiere decir que Dios no esté con vos. Entonces, eso es lo que hoy quiero venir a decirles a partir de esa segunda Timoteo, ¿no? Como que a veces, como que sacar ese chip de que todas esas bendiciones, que es porque Dios está como, y si capaz no, y no es así en realidad, ¿no? Y por sobre todo, ¿no? Esto acá le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo vuelve a remarcarle acá a Timoteo el tema de la Biblia, el tema de las sagradas escrituras, el tema de mantener fiel a la palabra de Dios, fiel a su fe, ¿no? En la enseñanza, el decir, sí, hay toda esta situación difícil, pero vos perseverá, vos mantenete en la palabra de Dios. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Chicos, chicas, la palabra de Dios debe ser, o sea, ese alimento diario, ¿no? Porque como hijos de Dios somos llamados también a llevar el Evangelio, y no solo llevar el Evangelio, sino esa vida cristiana en amor, ¿no? Acá Timoteo, cuando Pablo le decía a Timoteo, no le decía, che, entrante en cada discusión y ganala, no. Decía, habla y todo lo que hagas, hacerlo con amor, en paz, ¿no? Con justicia. Eh, Dice acá, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fuimos diseñados por Dios para buenas obras. Y esto, y buenas obras ¿para qué? Para vanagloriarme yo mismo, no. Buenas obras para el otro. Esto se trata del Evangelio, el sentir de que no es todo lo mío, el yo, el amor a mí misma, simplemente, sino que Él me llamó para otros. O sea, Él me llamó, primero Él se entregó por amor a todos nosotros, y además Él me llamó a mí también, primero para que lo ame a Él con todo mi corazón, y después para que me ame a mí, pero que ame al otro como a mí, que vele mis intereses y por los intereses de los demás. Y acá es donde terminamos el capítulo 3, y quiero que podamos reflexionar en esto. ¿En cuánto estoy pensando en los intereses de los demás? En si estoy identificando y discerniendo bien de lo bueno y de lo malo, ¿no? Yo hoy como que le decía a Dios, enséñame a discernir bien de lo bueno, de lo malo, de saber qué fuente escuchar y qué no, qué cosas me van a inclinar para otras cosas que no es lo verdadero, ¿no? Que no es la esencia de Cristo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tomar esto de lo que nos dice Pablo, de entender que Pablo nos está, así como a Pablo le escribía esta carta pastoral en una situación completamente de cárcel, ¿no? Para que él siga, para que se anime a seguir en esa iglesia, que no le importe lo que estaba pasando alrededor y los líos que había, sino que permanezca, que siga exhortando, que sepa que Dios le dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que se esfuerce en esa gracia que es en Cristo Jesús, y que tenga cuidado de todo esto, ¿no? Que tenga cuidado de estos hombres, y a nosotros nos dice lo mismo, tengamos cuidado de esto, del amor propio, del amar amadores a sí mismos, de ser avaros, vanagloriosos. Vimos en Filipenses otra contracultura, otra cosa completamente distinta a lo que Dios nos manda a hacer. Y tenemos que saber que fuimos llamados para todas buenas obras, pero para eso necesitamos prepararnos en Dios, tener un corazón y un carácter que vaya siendo moldeado
por Cristo. Y esto es hermoso, porque yo creo que el vivir de esta manera, el pensar que estas buenas obras para las cuales yo fui llamado es para el otro también, o sea, que en realidad es para la persona en que tengo al lado, el tener ese amor por el otro, el no solo de ver, sí, está mal, sino de accionar ante la otra persona, de ese cuidado, de ese querer ver bien al otro y aún estimarlo aún más que a nosotros mismos, ¿no? Y eso es ese amor que solamente nos puede dar Dios, o sea, ese amor, ¿no? Que se amen unos a nosotros, o sea, Jesús era amor puro, ¿no? Él quería que nos amemos los unos a los otros, ¿no? Y estar en Él, y para eso, o sea, ahora no me sale el versículo completo, pero de esa manera el mundo va a creer, ¿no? Cuando nos vea completamente unidos, amándonos, siendo familia, ¿no? Y estando en Cristo. Ese es nuestro hogar en común, ese es el punto en común, que aunque tengamos diferentes actividades, vidas y cuestiones, ese es nuestro lugar en común, ese es nuestro hogar, ¿no? Que somos hijos de Dios, ¿no? Fuimos salvados por Cristo y estamos en Él escondidos. Y eso nos hace estar en un punto en común, y además fuimos llamados para esas buenas obras, pero porque entendemos que es necesario vivir también amando a la persona que tengo al lado, y no es solo para mí, sino que de lo que tengo también tengo que dar. Y eso a veces es lo que nosotros debemos orar y pedirle a Dios. Dios, enséñame a vivir de esa vida, enséñame a vivir con ese sentir, enséñame a estimar a mi hermano, a poder estar ahí para su necesidad, para poder ayudar en lo que pueda, ¿no? Vivir esas buenas obras para lo que fuimos creados. Así que quiero orar, no sé qué hora es ya, ¿viste? Estamos puntuales, no los quiero robar tanto tiempo. Terminamos hoy el capítulo 3, ya nos queda el capítulo 4 para el sábado que viene, así que ya el sábado que viene terminamos el 2 de Timoteo y después veremos qué es lo que Dios querrá hacer con nosotros, pero bueno, hasta ahora estamos con esto. Y bueno, espero que lo estén disfrutando, pero primero quiero orar y que podamos cerrar este tiempo pidiéndole a Dios esto que estuvimos hablando, ¿no? Vivir no solo por mis propios intereses, sino por los intereses de los demás, y entender y discernir, ¿no? De lo bueno, de lo malo, para poder vivir como Cristo quiere que vivamos, ¿no? Así que, amado Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios, gracias por tomar nuestro corazón, por inclinarnos hacia vos. Dios, hoy yo quiero pedirte que así como leímos en tu palabra, queremos ser de aquellos que puedan identificar, Señor, lo bueno de lo malo, Señor, que podamos vivir conforme a tu palabra, que podamos vivir esa doctrina, esa palabra, y también conducirnos de la misma manera, que podamos no ser hipócritas, sino vivir lo que decimos. Amado Dios, que podamos amar de la misma manera, Señor, que vos amás a los otros, que tengamos ese amor por el otro, que verdaderamente tu amor nos inunde en esta noche para amar de esa forma que solo viene de tu corazón. Jesús, queremos escondernos en vos, queremos entrarnos en tu corazón, y te damos gracias. Gracias por hablarnos nuevamente, y te pido, Espíritu Santo, que nos sigas hablando, que esta palabra, Dios, que vos pusiste ahora en nuestros corazones, siga, Señor, generando, buscando, entrando más profundo para que se haga viva en nosotros. Dios, te damos gracias y te bendecimos. En tu bendito nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, muchachos,